Aplicar nuevas tecnologías y metodologías resulta fundamental para ir adecuándonos a las exigencias de la industria y de nuestros usuarios. Solo así podemos ir fortaleciendo nuestros equipos, pero ¿cómo podemos implementar estos nuevos flujos en nuestras organizaciones? Es lo que hablaremos hoy en los martes son de UX. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro ciclo internacional de los martes son de UX. Hoy día muy contentos de poder estar junto a nuestra querida Herlency Muñoz. ¿Cómo estás, Herlency? Bienvenida. Por fin pudimos concretar esta entrevista. Muy bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Por fin lo hicimos. No pensaba que mi agenda estuviera tan loca en estos días, pero hay muchos eventos de comunidad y talleres a final de año, entonces ha sido bastante movido este 2020. Pero ya por fin y feliz de estar acá con ustedes para compartir un rato de nuestra experiencia y lo que hemos hecho hasta ahora. Buenísimo. Qué bueno. Hola, Rodrigo. Hola, H. Qué bueno verte de nuevo. A modo de presentación, les podemos contar que Herlency, o H conocida en el rubro de la industria, tiene estudios de diseño gráfico, ingeniería informática. De hecho, tú primero estudiaste sistematización de datos, luego diseño, luego informática de nuevo. No, ¿Cómo sistemas, fue eso? primero ¿Ya? informática, ¿cierto? Primero informática, pero lo primero fue secretariado. Entonces ¿Ya? aprendí a digitar, a hacer cartas, a contestar el teléfono, todo eso. Luego ya sistemas y luego diseño gráfico. ¿Y cómo fue ese traspaso entre una disciplina y otra para llegar al diseño y hoy día dedicarte a un poco mezclar ambos mundos, ¿no? En tu rol ahí, un poco estás lidiando entre el diseño y el desarrollo o la gestión de proyectos. Sí, digamos que el cambio fue como muy natural. Es decir, yo trabajaba en una empresa de desarrollo de software a la medida y también estaba diseñando. Antes de trabajar en esa empresa tuve un emprendimiento, ¿cierto? Fui Ujú. dueña de una empresa durante más o menos 3 años. Es mi pasado oscuro. Entonces, en 3 años, luchando pues con crear empresa y hacer empresa, empecé desarrollando en mi propia empresa. Luego me quedé sin un diseñador y yo decía, no, pues aprendamos a diseñar a ver cómo es que es. A mí como que se me da lo de los dibujitos, como comienza uno con el diseño. Y empecé. Cuando ya estuve trabajando en desarrollo, ya en empresa, llamémoslo formal, veía la necesidad de hacer las aplicaciones diferentes y de entender las necesidades de manera diferente. Entonces allí empecé a ver que podía combinar bastante bien lo que hacíamos desde lo funcional y el desarrollo frente a lo que le entregábamos a un usuario. Ujú, ujú. Entonces me fui metiendo por diferentes disciplinas, comencé con usabilidad, diseño de interacción y arquitectura de información. Con esas tres fue con las que logré hacer clic entre lo de diseño y todo el tema de sistemas de Ajá. desarrollo. Bueno, has estado gran parte de tu carrera en Ceiba Software. Partiste como diseñadora UX UI, te convertiste hoy día en gerente de esta empresa. ¿Cómo logras que este desarrollo profesional parta en algo, como decías tú recién, bueno, a mí me queda bien dibujar, yo puedo hacerlo, a llegar a liderar la empresa y hacerte cargo como de esa gestión que no siempre nos permite estar cerca como del diseño mismo, sino que nos pasa a otra área que a veces es un poco más difícil o más dura de llevar a cabo? Sí, digamos que ya, y lo decías muy bien, Andrea, ya ahora hago como otra cosa. Ya no desarrollo, ya no diseño, entonces, ¿quién soy yo? Sí, parte de la, llamemos la mitad de mi carrera profesional ha sido en Ceiba. Hoy justamente estoy cumpliendo 11 años en Ceiba Software, hoy 17 de noviembre, entonces ha sido un día también bastante bonito. Y antes de esto trabajé 8 años en otra empresa también de tecnología y antes tuve 3 años mi empresa. Si sumamos, tengo 18 años. Entonces, no, pues cuando entré a Ceiba, yo ya era diseñadora, pero Ajá. no necesitaban diseñador, sino que desarrolláramos y entré desarrollando, haciendo software. Luego de esto empecé, llamémoslo a mostrar que había necesidad de hacer los productos de manera diferente.
Entonces comencé a hacer pequeños pasos en diseño, a mostrar, venga que sí se puede diseñar, miren que generamos valor diferente. Luego dije, bueno, ya no soy arquitecta desarrolladora, sino diseñadora gráfica. Entonces, ¿por qué? Por esto y esto. Luego, ¿por qué no nos movemos a hacer experiencia de usuario? Empezamos a hacer experiencia de usuario. Luego, venga, tengamos un equipo, lideremos un equipo. Y en algún momento la compañía, más o menos a finales de 2014, me dicen, bueno, ¿qué tal si ya tu equipo de diseño no está bajo la sombrilla de la gerencia de producción o de desarrollo, sino que pasa a ser una gerencia aparte? Entonces fue como, ¡ah, sí, estamos preparados para esto! Entonces presentamos propuesta como equipo y empezamos la gerencia del estudio de innovación y diseño, que era todos los temas de diseño gráfico, experiencia de usuario, diseño de servicios. Y en marzo de este año, la compañía dice, ok, con todo el tema metodológico vemos que allá hay experiencia de usuario y diseños de servicios, llegan a un punto donde hay un encuentro. Y entonces al final, ¿qué estamos haciendo, cierto? En los temas de transformación de usuarios y creamos una unidad nueva que se llama Ceiba Lab. Esta nace en marzo 2 de este año. Nace en marzo 2, a la semana siguiente es pandemia y cómo liderar un laboratorio de innovación desde... Ese puede ser otra conversación. En diseño de futuro no pensábamos en esto, la verdad. Sí, sí, sí. Y actualmente somos 43 personas. Wow. Prácticamente creo que terminaremos el año siendo 50. Es probable, no, ya me confirmaron, entra una persona nueva la próxima semana, 2 personas nuevas la próxima semana y así estamos. Creo que nos vamos a los 50 a final de año. Y lo que ya es una unidad de diseño. ¿Cómo se ha hecho? Pues creo que también es mucho la organización y parte creo que de lo que vamos a conversar ahorita es eso. O sea, uno prepara las organizaciones para tener este tipo de equipos, no al revés, no a los equipos para transformar las organizaciones, porque cuando sucede al contrario es muy difícil. Entonces ha sido un tema de mostrar valor, de siempre estar mostrando valor desde lo pequeño. Desde el diseño, desde las interfaces, el diseño en sí, la tarjeta, la experiencia, el servicio y cómo nosotros generamos valor. Entonces, así, resumiditos, 11 años. 11 años. Oye, H, bueno, en Ceiba, ¿a ustedes les gusta decir, o parte del lema con el cual se venden, es el que les gusta transformar negocios mediante el uso de tecnología y la innovación? Y en ese sentido, ¿cómo crees que logramos innovar en nuestra región? ¿Cuál crees que es el nivel de innovación que tenemos en nuestra región? Lo conversábamos con otros personajes en algunos capítulos anteriores. Esta cosa de que en la región innovamos con $5 versus la innovación en otras partes del mundo, que es innovación con más de $100 y arriba. ¿Crees que la innovación está necesariamente ligada a la tecnología o podríamos innovar en otra área? Pues podemos innovar en muchas áreas, no solo tecnología, ¿cierto? Lo que pasa es que si nos vamos a la definición como tal de tecnología, tecnología es poner los conocimientos que tienes sobre un tema frente a la solución de un problema. No necesariamente es como digo yo, los fierros, ¿cierto? El software, la conexión. Entonces podemos innovar de muchas maneras. Yo considero que nosotros en Latinoamérica somos buenos para innovar. Lo que pasa es que nos hemos dejado llevar porque la innovación es crear o tener unicornios y entonces solo innovo si tengo los unicornios, ¿cierto? Solo innovo si realmente logro ese cambio disruptivo, pero estamos siempre en mejora continua, en adaptación, obteniendo nuevos aprendizajes, superándonos, mucha problemática social, política, pues o sea, un sinnúmero de cosas que yo digo, pues si esto no es innovación, entonces ¿qué es innovación? Creo que también es dependiendo de la mirada, pues, o con lo que estemos viendo, o incluso el enfoque del innovador en sí, o de las organizaciones. Bueno, fuiste elegida una de las líderes más influyentes que promueven el Design Ops, así que además de felicitarte por ese tremendo mérito, siempre es bueno cuando reconocen a alguien y más si es una mujer, así que felicitaciones por eso. Te quería preguntar, ¿cuál es el valor que tú ves en el Design Ops y por qué debería adoptarse en los equipos? Más allá de esta idea de que efectivamente operativizamos y podemos ser más eficientes en los procesos, ¿por qué deberíamos adoptar estos modelos de trabajo? Listo.
o sea, como cualquier modelo o cualquier framework de trabajo, son un paso a paso. Paso 1, paso 2, paso 3. Tenemos diferentes, dependiendo del autor, de diferentes maneras de abordar design ops. De hecho, hace poquito que di una charla en IXDA, decía, yo tengo mi propio modelo de trabajo, ¿cierto? Venga, entonces yo digo, ¿cómo lo hago? Pero más allá de cuáles son los pasos y cómo nosotros, tú lo decías, Andrea, digamos, libramos, por decirlo así, al equipo de las operaciones, es cómo hacemos que el equipo sí logre hacer lo que debe hacer, o sea, lo que disfruta, para lo que estudió, para lo cual invirtió, para lo cual es como su pasión o llamémoslo, sí, o sea, sí, su propósito, ¿cierto? Es lo que se logra con este tipo de metodologías, porque logras realmente enfocarte en las personas. Creo que el framework como tal va más allá de poder estar pensando en operaciones como tal, sino en cómo potenciamos el talento para poder generar valor dentro de las organizaciones. ¿Por qué hacerlo? Porque realmente potenciamos el talento, ya sea porque se quede con nosotros o vaya a explorar otros mundos, que también está bien, ¿cierto? Que no siempre tenga que estar con nosotros en la organización. El valor más allá es, para mí, las personas y cómo exploramos o explotamos el talento de las personas. Y en ese sentido, H, ¿cómo ves tú que hoy día proliferen distintas ramas de la operación? Hoy día podemos ver que hay un Research Ops, un Design Ops, un Content Ops, quizás todos nacieron un poquito de más años atrás, el DevOps. Hoy día parece ser que hay un fenómeno en la organización, entendiendo quizás esta transformación cultural de operativizar ciertos procesos que le ayuden a llegar a ciertos objetivos. ¿Cómo ves este fenómeno de la supraoperación y que a veces se trasladan? Uno podría decir que uno podría tener Design Ops que pueda tener quizás Content y Research que esté mezclado con Content, no sé, como que uno podría empezar a jugar a hacer los Lego del Ops. Sí, cuando hace más o menos 5 años yo empecé a estudiar y a trabajar con los temas de Design Ops, les soy sincera, yo no veía nada diferente a un ejecutivo de cuentas, ¿cierto? A un líder de equipo. Entonces uno dice, ok, pues es lo natural que deberíamos estar haciendo y es trabajar con nuestras personas, gestionar las personas, identificar los talentos, mejorar los flujos de trabajo, tener las reglas claras dentro de la organización, cómo los medimos, cómo generamos valor. Solo que pues ya iba más enfocado como tal a perfiles que no son muy comunes en cierto tipo de organizaciones, ¿cierto? Digamos que esto nos funciona muy bien en organizaciones que tienen no solo, o sea, no solo son como una agencia, sino que tienen otras áreas alrededor. Entonces está gestión humana, está desarrollo, está infraestructura, y entonces cómo hacemos que todas estas operaciones encajen y funcionen bien. Rodrigo, tú lo acabas de decir y esto se vuelve un Lego, y creo que también ahí empieza la discusión de si somos evangelistas, de si somos unicornios, de si somos generalistas, de qué somos, porque resultamos haciendo como de todo un poquito, pero lo que sí hacen las operaciones es, para mí, empezar a enfocar a las personas en realmente esa especialización. Porque entonces ya la operación está resuelta, tengo resuelto el proceso, sé cómo, no sé, son los contratos, la facturación, cómo los mido, y entonces mi equipo, mi profesional sí está concentrado en resolver el reto del negocio. Sí creo que hay sobre operación, pero también lo veo necesario. Pero si hacemos operaciones separadas, que ahí sí es donde no hago ese clic, entonces tengo los ops de investigación, DevOps y por acá, y entonces trabajamos aparte, entonces volvemos a lo mismo de siempre, a lo tradicional. Tenemos hilos, algo no funciona, nos movemos diferente y nos medimos diferente. Esto tiene que engranar. O sea, la magia de esto es que engrane. Por eso les decía ahorita, lo importante es cómo preparamos a las organizaciones, no necesariamente a los equipos, porque si me quedo como design ops ya pensado como ese perfil que lidera, pensando solo en mi equipo de diseño, pues entonces no logro hacer el engranaje con el resto de la organización y ya no genero valor. Claro. Bueno, tú has participado en los eventos de Ágiles, las jornadas latinoamericanas de metodología ágil, y a mí a ratos me pasa que siento que hemos ido como adecuando el UX o buscando puntos de encuentro, si así se quiere, para poder participar de mejor manera en
procesos ágiles que siento yo que, voy a decirlo y va a sonar pésimo, pero no importa, han tenido mejor marketing que la UX, creo yo. Es como más cool, así como vanguardia, ser ágil, que muchas veces, al menos a mi parecer, es más pose que efectivamente un proceso como con el modelo mental de la agilidad. ¿Qué crees tú que nos falta o cómo ves tú que el diseño de experiencia se haya adaptado al mundo de la agilidad y no al revés? O sea, ¿qué nos ha faltado para nosotros ser como desde UX los que lideremos estos procesos y nos aprovechemos, entre comillas, de una metodología o de cierto grupo de metodologías que están basadas en agilidad para poder hacer más eficiente nuestro trabajo? Bueno, voy a dar una opinión muy desde mi punto personal, entonces disculparán también. Sepan disculpar. Sí, sí, me disculpan, pero sí para mí ha sido un tema de, nosotros en Colombia y en especial en la empresa lo llamamos de cómo cacareamos los huevos, ¿cierto? O sea, cómo cantamos que pusimos un huevito. Sí, efectivamente, agilidad ha tenido más boom. Yo estoy participando en los eventos ágiles desde el 2014 y mi decisión, de hecho, de participar en las comunidades ágil, en principio, fue porque las charlas que habían alrededor de experiencia de usuario y diseño gráfico nos desdibujaba totalmente en el oficio. Entonces, cuando yo escuchaba las charlas, yo decía, no, pero es que eso no es lo que nosotros hacemos desde experiencia, eso no es lo que hacemos desde diseño, pero también soy alguien que no se queda como en la crítica, sino como, bueno, si considero que no son, no pensando en que yo tenga la verdad absoluta, venga, yo digo cómo es que lo hacemos. Efectivamente, el cómo es que lo hacemos, pues también debo adaptar lo que hacemos de UX frente a este tipo de marcos. Lo que pasa es que no deberíamos enfocarnos tanto vuelvo, insisto, en el paso metodológico 1, 2 y 3, sino en el valor que genera hacer Agile y el valor que genera hacer UX. Y cuando encontramos ese valor, empezamos a ver que nos encontramos en el camino y hacemos cosas muy similares. Por ejemplo, cuando hablamos del corazón de agilidad, entonces hablamos de colaboración, de entrega, de mejora continua, de reflexión. Y yo solo colaboro y hago mejora continua si tengo contacto con mis usuarios finales y si realmente lo que estoy haciendo sí genera valor. Y cuando yo hago experiencia de usuario y me voy al principio de experiencia de usuario, diseño centrado en usuarios, entonces, ¿qué desea la gente? ¿Qué puede la tecnología resolver? ¿Y qué es financieramente viable para, pues, o sea, qué puede lograr económicamente la organización? Entonces, yo junto los dos mundos, el corazón de agilidad y diseño centrado en usuarios, y uno dice, ve, es como lo mismo. Al final, incluso, sí, lo que pasa es que tienen nombres diferentes. Sí, ¿qué pasa? Eso, tienen nombres diferentes, pero conectan demasiado bien. Incluso para mí, en sí, la agilidad es design thinking. Las mismas etapas de design thinking, solo que si ponemos Lean, entonces quitamos desperdicios. Si hablamos, no sé, si cogemos, por ejemplo, un design sprint, tenemos design thinking, agilidad, experiencia de usuario. Lo que sí pasa es que nosotros como UX venimos y hemos venido acostumbrados a procesos muy largos de investigación o muy complejos de investigación. Y ahí es donde está el clic que no nos funciona. Es decir, cuando nosotros entramos a un proyecto con metodologías ágiles, lo primero es, para este sprint de 10 días necesitamos tener ya algo que genere valor. Y para nosotros desde UX, decir, te voy a entregar algo que genere valor este sprint, primero debo hacer investigación, pero me demoro 1, 2, 3 meses. Los equipos no nos esperan. Y hay algo que es todavía muy utópico y es, no importa, en el quinto o sexto sprint, cuando tú llegues con la experiencia de usuario, nos vamos a devolver. Eso nunca ha pasado. Es más, ojalá nos dejaran comentarios donde dijeran que sí, que la organización se devolvió 2 meses atrás. Eso no ha pasado. Entonces, digamos que algo que nos propone DesignOps como tal es tener esa concentración en el talento humano y en las comunidades de práctica. ¿Qué hacen estas comunidades de práctica? Que UX empieza o los equipos de diseño a adquirir conocimiento antes incluso de que le lleguen los problemas. Entonces ya no se vuelve en un golpe de suerte, sino que se vuelve en una cultura de estudio. Con eso lo resolvemos un poquito, pero respondiendo, Andrea, a tu pregunta, sí, nos ha faltado ser más marketineros, nos ha faltado tener más presencia en este tipo de eventos, porque cuando tenemos presencia en este tipo de eventos también entienden lo que hacemos. Pero, por ejemplo, yo estoy yendo desde el 2014 y les cuento que el Ágiles Latam, que más charlas de experiencia de usuario ha tenido, han sido 3 charlas, frente a más de 100 charlas
durante todos los días, entonces nuestra presencia es muy poca. Entonces, pues claro, cuando vamos y nos enfrentamos como UX o designers a estos equipos de desarrollo, pues tampoco entienden lo que hacemos. Entonces nos tocó adaptarnos, nos tocó estudiar, aprender, estar en constante, como digo yo, olfatear qué es lo que está pasando con el consumidor, cuáles son las tendencias, entender para dónde se mueve el negocio, dónde estoy, y a partir de ahí proponer a veces, incluso a partir desde nuestra experiencia, ni siquiera de poder tener el contacto con el usuario final, porque no hay tiempo para hacer pruebas. Nos ha tocado adaptarnos, sí. Oye, y bueno, contarte que este capítulo lo ve gente de toda la región y todo el mundo. Esta grabación, somos muy famosos. Famosos mundialmente. Claro. Pero me imagino que hay gente que está quizás en esa disyuntiva de qué es lo que yo tengo que incluir para implementar operación dentro de mi organización o mi empresa, o quizá en una pyme, incluso también se podría, ¿cierto? Es una buena forma de aprender a hacer operaciones cuando uno está creando quizá una empresa. ¿Cuáles crees tú que son los elementos principales o necesarios para implementar operaciones al interior de una organización? Y cuáles son esos procesos que se pueden dar de manera virtuosa dentro de un equipo de trabajo? Sí, digamos que en una organización primordial, procesos, personas y prácticas y herramientas, ¿cierto? O sea, sí o sí tengo un equipo y debo tener procesos, porque cuando tengo procesos, más que verlo como algo que no deje evolucionar al equipo, es algo que le va a facilitar la vida al equipo, ¿cierto? Que ya sabemos todos que esto es lo mínimo que hay que hacer para poder entregar la solución que vamos a hacer. Obviamente las personas, ¿cierto? Si no tengo personas, pues no puedo tener equipo. Y las herramientas que me permitan compartir conocimiento, que nos permitan trabajar en equipo y en pares, que nos permita incluso medir, que nos permitan tener feedback de los usuarios, de nuestros clientes, de las personas. O sea, para mí, procesos, prácticas y herramientas. Y si vemos, eso es lo mínimo también que sucede en todo proceso de transformación. Todo proceso de transformación, ese es su pilar también, personas, procesos y prácticas. ¿Por qué hago el símil? Porque vuelvo a lo mismo, es como lo mismo, solo que tenemos el enfoque en diseño, ¿cierto? Y los equipos, como decías ahorita, ¿qué elementos deben tener para ser virtuosos? Fue que lo dijiste, Rodri, ¿cierto? Sí. ¿Qué elementos son necesarios o los principales elementos para que esto funcione, básicamente? Sí, la comunicación, efectivamente, comunicación, líderes naturales y líderes, o sea, para mí todos deben ser líderes, pues uno es líder desde uno mismo, ¿cierto? ¿Cómo me lidero? ¿Cómo crezco yo incluso como individuo a nivel personal y profesional? Básicamente personas y conocimiento. Personas, conocimiento y obviamente comunicación. O sea, una clara comunicación, canales de comunicación, y al final todo esto me empieza a dar los acuerdos, los gobiernos, y esto es las reglas, y luego de esto es cultura. Ya luego es cuando el equipo dice, sí, así nos comportamos, así hablamos, así nos comunicamos y así trabajamos. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con conocer a la cultura organizacional? ¿Somos nosotros cambiando la cultura de la organización, enseñándoles quiénes somos, aprendiendo de ellos? Porque creo que ahí quizás se puede producir una distorsión y hay gente que entiende que no somos nosotros llegando con un ejército de diseñadores y diciendo, se acabó, esto ahora es de esta manera. Mañana somos aquí. Mañana somos aquí. Mañana buscar suerte todos los lunes. Andrea le está dando durito a los agilistas. Bien, Andrea. Recuerda que ya tengo una parte del equipo en agilidad. A mí me gusta mucho la agilidad, pero siento que hay tanta gente haciéndolo mal que me enojo un poco. Entonces, por eso me burlo. Es como que lo han vendido como una receta mágica, pero no entienden que es un cambio cultural que va más allá de decir, mañana traemos un Scrum Master y nos solucionó todo. No, sí, no funciona así, por eso me burlo. Sí, yo creo que hay confusión en todos los niveles, ¿cierto? O sea, no solo en agilidad. Y creo que también nos hace mucho daño el mismo tipo y calidad de información que encontramos en Internet. Entonces, por eso genial que existan capítulos como este, o comunidades como esta, o iniciativas como esta, de que hagámoslo en español, porque creo que hacemos malas traducciones también. Entonces,
Definitivamente uno debe conectar con la organización Rhodes, ¿cierto? Uno debe conectar con la organización, no al revés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú lo decías ahorita, nosotros en Ceiba decimos, transformamos el negocio de nuestros clientes, pero adicional a eso tenemos unos valores, ¿cierto? Entonces, valoramos al individuo y a la familia, creemos en el aprendizaje continuo, trabajamos de manera transparente con nuestros clientes. Entonces, y tenemos otros dos más, pero digamos estos tres en particular, de valoramos al individuo y a la familia, pues yo debería tener gente en mi organización que valore el individuo y la familia, que crea constantemente en que el aprendizaje es un, llamémoslo, una inversión, ¿cierto? Es algo, o sea, el aprendizaje constante y la mejora continua es lo que me va a llevar a mí a evolucionar. El trabajar transparente con el cliente me invita a tener comunicación clara, a tener conversaciones valientes. Si yo como persona o como profesional no logro tener conversaciones valientes, no me esfuerzo por aprender cosas nuevas o por estudiar cosas nuevas, donde a mí no me importa mi compañero de lado y mi familia, pues realmente no conecto con la organización. Entonces yo no entro como diseñador a cambiar la cultura de la organización. De hecho, hace poco alguien me preguntaba, ven, pero si estoy en una organización donde no le ven el valor al diseño, donde diseño no es, donde no sé qué, ¿qué puedo hacer? Y yo tienes dos caminos, el largo y es quedarte ahí en un lugar donde definitivamente no vas a ser quien sos, ¿cierto? O el corto y es cambiarte de organización, porque es probable que la organización no cambie. Andrea lo acaba de decir, es un tema de cultura, o sea, si la organización no está dispuesta a hacer el cambio, va a ser muy difícil que el equipo de diseño incluso lo pueda cambiar, o el equipo de transformación, o el equipo de agilidad. Entonces, realmente es como estos diseñadores o las personas que entran a nuestros equipos, por eso es tan importante talento humano dentro de Signops, conectan con toda esa visión y esa cultura de la organización. Hace poco, de hecho, Netflix, sacaron el libro de Netflix de cómo conectan con su cultura y varios han hecho lo mismo. Y si ustedes empiezan a ver, es incluso Mercado Libre, ¿cierto? La cultura de Mercado Libre en sí es cómo conectas con el ADN de la organización. Si tienes el ADN que yo como compañía necesito. Si no está, pues va a ser muy difícil la transformación en sí. Siempre todas las organizaciones y los equipos tendrán mejora continua. Eso sí va a pasar. Pero pretender que el equipo cambie toda la organización es muy complejo, pues no lo veo como tan natural o tan fácil de hacer, no. Fuiste co-chair en el ILA 19, que el año pasado, ¿cierto?, se hizo en Colombia, lo que significó que este evento salió de Brasil y Argentina, que a ratos pareciera que se los turnan, y no nos dejan al resto de los países poder hacerlo. Nosotros, bueno, participamos en el Education Summit, ahí también ROTS tiene un rol súper importante, pudimos ir con uno de nuestros proyectos a presentarlo y compartirlo en las charlas de la comunidad. Yo y mi embarazo impidieron mi participación ahí, pero lo superaré. ¿Qué crees tú que es importante al momento de organizar, de idear, de imaginar el poder hacer eventos como este pensando en nuestra comunidad latinoamericana? ¿Qué tenemos que tener siempre presente para que sean eventos efectivamente de valor más allá de las referentes mundiales que podemos invitar? O sea, para que sean efectivamente de valor, yo considero que hay dos cosas súper importantes. Uno, que lo que llevemos tanto en eventos de comunidad como en keynote, talleres, sean a partir de la experiencia, porque los libros pueden con todo, pero la experiencia es la que realmente genera valor, ¿cierto? Donde ya uno dice, venga, sí, pero mira que si tienes este contexto, pudiera o no funcionar esto que estoy haciendo. Entonces, que todo lo que se haga sea a partir de la experiencia. Y dos, de acuerdo al contexto, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto, por ejemplo, de la región o donde estamos? Y hablando de contexto, una particularidad que sí aprovecho y les cuento un poquito, y fue un reto bastante interesante traernos el ILA para Colombia, y más interesante es que vinieron 1.326 personas, donde solo 300 fueron colombianas. Que nos dimos cuenta que el evento no lo conocían en Colombia, lo conocíamos los 14 que fuimos a bailar allá en Brasil. Fue súper duro, incluso el mismo tema de decir, venga, que esto que hacemos sí es importante, porque no lo veían, entonces nos comparaban con otro tipo de eventos, llamémoslo nacionales, donde solo hablamos o de arquitectura o de diseño de modas, entonces decían, pero ¿qué tiene de diferente?
Entonces, miren que de 1.326 personas, 1.000 venían fuera de Colombia. Entonces, el tema del contexto, de cómo estábamos parados en la región, también es muy importante para estos eventos, hasta para poder hacer la atracción, porque nosotros en principio no pensábamos que tuviéramos que hacer tanta publicidad tan fuerte, porque como no conocen el ILA, ¿cierto? ¿Cómo no conocen el Interacción Latinoamérica? No, no lo conocían acá en Colombia. No, pero fue creo una tremenda oportunidad para poner, claro, esto que decíamos, sacar el evento de Brasil principalmente, llevarlo a otro país. Nos quedamos con las ganas, como decía la Andrea, en De Costa backstage, de Rica. ir a Costa Rica, y en el caso de la Andrea de ir a Medellín, pero son oportunidades, yo creo, esenciales para la comunidad de hacer este tipo de eventos y poder ver a un Lou Rosenfeld bailando bajo el escenario, por Sí, ejemplo. bailando la chirimía que llevamos ahí. Oye, Lindsay, para ir cerrando esta entrevista, hay un tema que lo mencionaba al principio. Tú hoy día tomas un rol de liderazgo. Dentro de la conversación tú mencionaste también que el liderazgo no necesariamente tiene que ver con ser un jefe, como quizás lo visualizamos comúnmente. Hay mucha gente hoy día tomando roles de liderazgo desde nuestra industria, desde la industria de la experiencia de usuario o desde la industria digital. Y a nosotros creo que nadie nos ha enseñado, creo que a nadie nunca en la vida ser jefe, liderar, operativizar, saber de números, por ejemplo. Y eso es algo que uno lo aprende a la fuerza. ¿Qué le recomendaría a alguien que quiere tomar roles de liderazgo en su organización y que está ahí timorato tratando de lanzarse a la piscina? Sí, me gusta mucho esta pregunta porque, o sea, pienso lo mismo, o sea, nadie nos enseña a ser líderes y hace poco que pasó a Ágiles Latam, que terminó la semana pasada yo di charla en Ágiles Latam y se llamaba Es el camino del líder solitario. Y es justamente eso, o sea, siempre nos dicen cómo funcionan los equipos, qué esperar de los equipos, qué esperar de las organizaciones, qué se espera de un líder. Pero cómo llegas a ser ese líder, no nos dicen cómo llegas a ser ese líder. Entonces, yo recomiendo varios puntos. Uno de ellos es autoconocimiento. Para poder ser líder tenés que conocer cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, incluso hasta dónde llegan tus límites como persona y frente al liderazgo para poder hacer cierto tipo de toma de decisiones. Eh, un interés genuino por las personas, interés genuino por tu equipo, por quiénes son. Entonces, miren que es un trabajo interno bastante fuerte para poder llegar a ese trabajo externo, el cómo me comunico, cómo obtengo esas conversaciones valientes, transparentes, cómo aprendo incluso que el equipo puede ir muy bien, pero si el equipo no está generando, digámoslo así, a carta abierta, números positivos en la organización, pues qué rico que estén felices, qué rico que pasen chévere, pero al final no Hay que estás en buena producir. facturación, ¿cierto? Sí, no. Y a Andrea le da risa, sí, pues no somos una fundación. Es un dolor para nosotros siempre, o sea, cómo mantener un equipo motivado de, no sé, trayendo proyectos que sean entretenidos, que no solamente sean atractivos en términos de recaudación, por decirlo así, o de recursos. Pero a veces nos ha pasado y nos ha dolido harto como de, oye, tenemos todas estas garantías y no producen lo suficiente, entonces nos estamos perdiendo en algo, o al contrario, son productivos pero están todos frustrados, entonces ese equilibrio es súper frágil y a veces cuando uno no lo ataja a tiempo, permea rápidamente al resto del equipo y nosotros con Rodrigo a veces nos burlamos, no, es que somos muy malos, ¿cachai? Como que se construyen imaginarios de cosas que son como un ideal de un buen lugar para trabajar y siento yo que se pierden de vista otras cosas, ¿cachai? Como, sí, tenemos que pasarlo bien y qué bueno que lo podamos pasar bien trabajando, pero también tenemos que fomentar que los equipos aprendan, tú como de entender que uno también tiene una mejora continua siempre. No Así es. solamente pasarlo bien y olvidarnos de que tenemos que trabajar. Entonces, comparto eso de la soledad del líder a veces. Sí. Porque no, siento yo que se demoniza mucho también, así como, oye, solo quieren que trabajemos y no lo pasamos nunca bien, ¿cachai? O ¿por qué nos exigen si lo estábamos pasando tan bien? Y es como,
esto es un negocio, no es una fundación. Sí, no es una fundación. Una fundación sería otra conversación. Sí, sí, no, Rhodes no nos enseñan a ser líderes, pero para mí sí es un tema de autoconocimiento. También el líder debe conectar muchísimo con la estrategia de la organización y ser abierto con la estrategia de la organización, con el equipo también. Esta es la organización, hacia acá se mueve la organización y esto es lo que quiere la organización y estás dispuesto no a ser parte de este sueño de organización, porque ya no es solo el tema individual. Pero sí es un trabajo muy, muy desde el interior para ser líder y no es un trabajo fácil. Les digo que yo, y lo cuento abiertamente, hace unos 8 o 9 años yo era insoportable. O sea, yo no me hubiera aguantado como jefe. Era impresionante porque yo pensaba era en mí, ¿cierto? Yo lo hago así, entonces esto debería funcionar de esta manera. Cuando empiezas a entender que no, o sea, que como líder tenés que hacer otro tipo de cosas diferentes. Como líder también hay cosas a las cuales ya renuncias. Por ejemplo, cuando trabajas solito o equipos muy pequeños, pues las felicitaciones vienen incluidas para el líder. Ya cuando esto crece, no. Los regaños vienen para el líder, pero las felicitaciones vienen para el equipo y está bien. Al final uno entiende que sí, o sea, que es mi equipo y si los felicitan a ellos es la felicitación para mí. Pero si como líder no has logrado entender todo ese montón de cosas que es el líder, no un líder servicial, sino un líder al servicio, y un líder que motiva, promueve, que está en esa primera línea cuando hay dificultades, va a ser muy difícil también que aprendas a ser líder. Pero no nos enseñan, ay, está tronando. Acá Sí, no. ¿lo escucharon? Isabel Murillo nos pasó lo mismo. Sí, está... muy reflexivo y de repente... Sí, no, ya se abrió el cielo con mi reflexión. Te encontrás la razón. Sí, sí. Ya, pero sí hay que trabajar en nosotros. Igual hay varias lecturas, hay varias maneras de hacerlo. Tenemos que estar muy conectados con cómo se mueve el medio. A mí me encanta la conexión con comunidades, este tipo de espacios, porque nos da miradas, nos enseña de otros profesionales. El líder se tiene que estar moviendo. Un líder no puede ser un líder pasivo tampoco. Oye, muchas gracias, querida H, por el espacio, por haber aceptado conversar con nosotros y por todo lo que nos transmitiste en esta conversa, porque sobre todo el tema de operativizar, liderar, cambiar organizaciones, yo creo que es un tema que a veces quizás ya está un poquito de moda, pero nos cuesta ponernos igual sobre la mesa, conversar sobre aquello. Así que gracias por permitirnos conversar de este tema y gracias por venir al programa. No, ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que sí generemos mucho valor con esta conversación y si no, pues abrimos más espacios. Movemos esa agenda. Excelente. Muchísimas gracias. Recordarle a todos que nos están viendo y escuchando que están nuestros ebooks disponibles para descarga. Está el ebook que sacamos el primer semestre sobre personas provisorias para todos aquellos que están en pandemia y no pueden investigar. Generamos un set de arquetipos que pudiera servirles de insumo para hacer supuestos. Y este segundo semestre sacamos la guía del UX Content, que nos tiene muy contentos y felices. Así que vayan todos que nos están escuchando y leyendo a nuestro sitio a descargarlo. Si no nos encuentran en el sitio, van a nuestras redes sociales y nos preguntan. Si no encuentran nuestras redes sociales, van a nuestro sitio y nos preguntan. Y van a cualquiera de nuestros canales. También recordarles que, bueno, ya cerramos nuestro ciclo de workshop de este año, pero estamos en nuestro grupo de Meetup también invitándolos a que puedan dejar sus sugerencias de temas y talleres para el próximo año, para que así estos meses que vamos a estar en receso podamos también revisar y ver qué temas les vamos a proponer en los IDA Workshop del 2021. También recordarles que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify. Puedes escuchar este programa también. Denle like y suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Hagan todas esas cosas que sugieren los youtubers, de activen las notificaciones, etcétera, para que puedan ver estos capítulos, porque además los estamos estrenando todos los martes, así que para que reciban esa notificación también. Y cuéntenos además qué les parece este ciclo. Hemos pasado prácticamente todo el año entrevistando a distintos representantes del diseño de experiencia repartidos por todo el mundo, así que también cuéntenos cómo han visto eso. Si hay algún invitado que todavía no hemos tenido, nos pueden sugerir para nosotros ya empezar a planificar nuestro 2021, porque nuestra agenda de invitados 2020 ya está cerrada, pero vamos a estar ahí un par de meses más con este programa.
Lean nuestro blog, donde también estamos compartiendo a diario contenido en español sobre el diseño de experiencia y todas las disciplinas que componen nuestro trabajo, así que ahí también hay una conversación interesante. Y ya para cerrar, recordarles que este bicho que nos tiene a muchos en nuestras casas confinados, lo paramos entre todos. Si tienen el privilegio de poder trabajar desde sus casas, si no necesitan moverse fuera de ellos, respeten eso, cuiden ese privilegio y tomen todas las precauciones del caso, porque hay mucha gente tratando de que el mundo siga funcionando mientras nosotros estamos seguros en casita, así que parte de nuestra responsabilidad también pasa por cuidarnos. Herlency, te mando un abrazo grande, grande, grande. Ojalá nos veamos pronto de la forma que sea ya a esta altura. Y agradecerte por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo, y a ustedes que nos están viendo y escuchando, los invitamos ya para la próxima semana para que también puedan estar con nosotros. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo de Los Martes Son de UX. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. ¿Estás con conexión, Andrea? Ahí sí, volví. ¿Nos ves? Sí, ¿me ven? ¿Me Sí, ahora escuchan? sí. Como dice Talía. Sí.